Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de la conquista del desierto. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, de explicarlo de la manera más didáctica también posible para que puedan entender los detalles. La última etapa o la etapa final del proceso denominado conquista del desierto se da entre los años 1878 y 1885. Pero este es un proceso mucho más largo que comienza antes, podemos decir, y que ahora vamos a explicar. Mucho tiempo antes de la llegada incluso de los conquistadores españoles que estuvieron por acá, por estos territorios, acá habitaban grupos humanos que habían alcanzado distinto grado de desarrollo según el lugar del que estemos hablando. Y que para el momento de la conformación del Estado Nacional, del Estado argentino, ya la mayoría de estos grupos se habían establecido en distintos lugares conformando comunidades. La historia oficial de nuestro país, la historia escrita principalmente por Mitre y muchos seguidores más, que hasta el día de hoy tiene muchos, representantes, se ha encargado de esconder la presencia de estos grupos humanos anteriores a la conquista, dando a entender con esto de que el territorio estaba vacío, que por lo tanto era un desierto y que solamente había que ir y ocuparlo. En este video vamos a explicar entonces qué fue esta conquista del desierto. Pero antes de hacer esto, vamos a hacer un breve recorrido por las distintas poblaciones, comunidades originarias que habitaban nuestro país en las últimas décadas del siglo XIX. Al sur de la provincia de San Luis, en Leubucó, estaba la Confederación de los Ranqueles, que estaba al mando de los caciques Mariano Rosas y de Baigorrita y también del cacique Pincén. En las Salinas Grandes se había establecido una confederación muy grande al mando del cacique araucano Cafulcurá. En Neuquén gobernaba el tehuelche Saligüeque con una gran cantidad de caciques que estaban también bajo su autoridad. Dentro de la línea de frontera de lo que ya se había avanzado por la sociedad argentina, por el Estado argentino, se encontraban los llamados, de alguna manera, indios amigos. ¿Por qué amigos? Porque colaboraban de alguna forma con el Estado Nacional. Estaban principalmente bajo el mando de Catriel y también de Coliqueo y otros caciques menores. En el Chaco, también vamos a hablar del Chaco y del norte, había comunidades como por ejemplo la Guaycurú, Matacos, Mataguayas, que todavía mantenían sus territorios bastante libres respecto de lo que era el Estado Nacional. Los araucanos eran considerados por los criollos como el azote de las pampas. ¿Esto por qué? Era por la ferocidad, por la gran agresividad que tenían en sus ataques, por su gran manejo de la lanza y su gran destreza como jinetes. La sociedad nacional presenta a estos pueblos originarios como invasores chilenos, cuando en realidad ellos no pertenecían ni a Chile ni tampoco a nuestro país, sino que pertenecían a la nación mapuche o araucana. La división política y geográfica de los estados no les corresponde a los araucanos, que tenían otra cultura y eran perseguidos también por los gobiernos de ambos países. La primera campaña del desierto la realizó Juan Manuel de Rosas entre los años 1833 y 1834. Esta campaña del desierto fue financiada por los estancieros bonaerenses, que estaban muy preocupados por la amenaza indígena sobre la frontera. La expedición contó con el apoyo de las provincias de Córdoba, San Luis, de San Juan y de Mendoza. Rosas en ese momento combinó
la represión hacia algunas comunidades con la conciliación con otras. Por eso fue incorporando a algunos caciques a la colaboración, podemos decir, con el Estado Nacional. Pactó, por ejemplo, con los Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y con la confederación liderada por Juan Manuel Cafulcurá. Según un informe presentado por el propio gobierno de Juan Manuel de Rosas, a poco de comenzar la conquista, el saldo fue de 3.200 indios muertos, 1.200 indios hechos prisioneros y se habían rescatado para ese momento 1.000 cautivos blancos. Y los indios tenían personas que las tenían prisioneras, cautivos que se los llevaban a sus dominios, podemos decir. En marzo del año 1855, el gobierno de la provincia de Buenos Aires envió una expedición militar a la zona de Azul, al mando del coronel Bartolomé Mitre. Mientras Mitre estaba acampando en la zona de Sierra Chica, la división fue atacada, cercada por los indios liderados por Cafulcurá y fue diezmada, fue derrotada. La consolidación del Estado Nacional de la Argentina hacía necesaria una inmediata determinación de las fronteras del propio Estado, del propio territorio, con los países limítrofes, por ejemplo con Chile. En este contexto se hacía muy importante la ocupación del espacio patagónico, que también era reclamado por Chile y que, si no se ocupaba, podía seguir reclamándolo. En el año 1872, el general Rivas, que fue ayudado por el cacique Catriel, y acá encontramos esta supuesta amistad, ¿no?, de estos indios amigos o aliados, derrotó en la batalla de San Carlos, actualmente cerca del partido de Bolívar, al cacique Cafulcurá. Ya para este entonces se habían empezado a utilizar los fusiles Remington que habían sido importados por Sarmiento. Cuando asume como presidente Avellaneda, de quien les dejamos por acá el video para que si quieren vayan a ver el video sobre la presidencia de Avellaneda, si no lo vieron, asume como ministro de guerra Adolfo Alsina. Alsina planeó avanzar con la frontera hasta la zona de Carué. Para esto lo que hizo fue enviar expediciones principalmente de reconocimiento. El cacique Namuncurá, que estaba atento a lo que hacían los ejércitos del gobierno nacional, lo que hizo fue tratar de impedir que se avance en este reconocimiento del territorio, y en diciembre del año 1875 llevó adelante uno de los malones más importantes de la historia y consiguió un arreo de más de 500.000 cabezas de ganado. Lo que hacían los malones era atacar zonas pobladas y de esta manera se llevaban el ganado vacuno para, obviamente, utilizarlo ellos o incluso negociar, incluso venderlo en algunos casos. Después de este hecho, el gobierno nacional lo que hizo fue establecer fuertes cada 5 kilómetros en la línea de frontera con los indios, pasando por el sur de Córdoba, Trenquelauquen, Guaminí, Carué y hasta Puan. Para dificultar que los indígenas pudieran avanzar con los malones y principalmente para fijar la frontera, Alsina planteó una estrategia que era hacer una fosa, una zanja, podemos decirlo de alguna manera más clara, de 730 kilómetros de distancia, de largo, que cubriera toda la línea de frontera. A esto se lo conoce como la zanja de Alsina. Lo que él intentaba hacer era un foso, ¿sí?, de 3 metros de ancho, 2 metros de profundidad, con un terraplén, para que los indios no pudieran avanzar y así quedar, digamos, divididos los dos territorios, el territorio indígena y el territorio ocupado por los criollos, y que no se pudiera avanzar con los malones. Pero se empezó esta estrategia, se empezó a construir, se realizaron 375 kilómetros aproximadamente de esta zanja, de este foso, pero en ese momento muere Alsina y la obra queda inconclusa, aunque actualmente incluso se pueden ver vestigios de lo que fue esa obra tan impresionante, tan impactante para la época, ¿no? Después de la muerte de Alsina, el general Julio Argentino Roca, que nunca había estado, tenemos que decir, de acuerdo con la negociación con los indígenas, con esta cuestión de
defenderse y no atacar, sino que lo que él quería era más que nada una estrategia ofensiva hacia los indígenas para poder directamente exterminarlos. Lo que hace Julio Argentino Roca es, a partir del año 1879, y acá comienza las verdaderas expediciones de lo que va a ser la conquista del desierto, la llamada conquista del desierto, la última etapa. Lo que va a hacer Roca es aplicar esta estrategia mucho más violenta, que fue favorecida por distintos factores muy importantes. Por ejemplo, una epidemia de viruela que diezmó a los indígenas, los puso mucho más débiles. También la comunicación que brindaban los recientemente instalados telégrafos, la extensión de los ramales ferroviarios y, lo más importante de todo, la utilización de los fusiles Remington, que, como dijimos, habían sido incorporados al ejército por medio de unas importaciones que había hecho Domingo Faustino Sarmiento. Pero antes de iniciar la expedición, la gran expedición que era conducida por él mismo, por Roca, lo que hizo fue mandar numerosos grupos para atacar a las tolderías y los poblados de los pueblos originarios. Estas pequeñas partidas lo que hacían era tomaban prisioneros a algunos caciques, como a Pincén, a Catriel o a Epumer, a numerosos capitanejos, y también mataron a cientos de aborígenes y apresaron a más de 4.000. Esta estrategia de empezar a mandar así avanzadas del ejército fue desmoralizando a las tribus, que ya para el momento estaban bastante debilitadas. Por lo tanto, la expedición de Roca, cuando se inició realmente con él mismo, bajo el mando de él mismo, y él mismo empezó a avanzar por lo que él llamaba el desierto, fue prácticamente, lo dicen muchos historiadores, un paseo que recorrió gran parte en una cómoda galera, un cómodo carruaje de aquella época tirado por caballos. Porque, como dijimos ya, las tribus de la Pampa estaban prácticamente aniquiladas. La columna del mismo ministro Roca no encontró casi ningún indio en todo su recorrido y terminaron su marcha con el arribo a las márgenes del Río Negro el día 25 de mayo del año 1879. Las campañas prosiguieron más al sur del Río Negro y hacia la cordillera durante la presidencia de Julio Argentino Roca entre 1881 y 1885, año en que se da por finalizada la lucha contra los pueblos originarios. Voy a explicarles ahora lo que ocurrió en el norte de nuestro país, donde las comunidades guaycurúes, por ejemplo, y mataco-mataguayas también fueron sometidas, a pesar de que mantuvieron sus territorios libres por un tiempo más. Cuando terminó la guerra del Paraguay, las expediciones que empezaron a avanzar, porque ya estaban más libres de la guerra, y tenían más tiempo, empezaron a avanzar y a presionar para que los indígenas se incorporaran al trabajo de los obrajes. Los indígenas no se incorporaron a los obrajes, o se incorporaban y después se resistían a hacerlo porque las condiciones de trabajo eran pésimas y las formas culturales que estos grupos humanos tenían no aceptaban de ninguna manera el sometimiento bajo un trabajo asalariado. Por lo tanto, lo que hacían era nuevamente comenzar a atacar a las poblaciones ocupada por los blancos, por los criollos. En el año 1879 se funda Formosa y poco después se organiza una segunda expedición contra los indios chaqueños, y todas estas incursiones tuvieron alto costo para las tropas nacionales, pero finalmente fueron vencidos los indígenas y también se pudo incorporar todo ese territorio, un modelo productivo agroexportador. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta campaña del desierto, de estas expediciones en distintos lugares? En 6 años murieron o fueron asesinados 2.500 indígenas, a los sobrevivientes se los despojó de la tierra y se dividieron políticamente esos territorios ocupados. La población nativa fue poco a poco reemplazada por colonos y por latifundistas. Se desintegró culturalmente a las comunidades aborígenes, la inmensa mayoría de los caciques fueron perseguidos, murieron en combate o fueron ejecutados poco después. El gobierno también profanó cementerios indígenas, se llevó restos de caciques, por ejemplo de Cafulcurá y de Mariano
Rosas al Museo de la Plata por un supuesto interés científico. Lo cierto es que muchos indígenas los confinaron en colonias o reservas, también fueron utilizados como mano de obra barata hasta donde pudieron, y por ejemplo a los hombres se los mandaba a los ingenios azucareros, a los obrajes madereros, y a las mujeres y a los niños como sirvientas o esclavos en las grandes familias. Para financiar la campaña contra los indígenas se había puesto a la venta la tierra que se iba a conquistar. Menos de 400 personas adquirieron más de 8 millones y medio de hectáreas. La mayor parte de estas hectáreas pertenecían a las tierras, a las regiones más productivas de la región pampeana. Muchos de los territorios que no fueron vendidos fueron repartidos entre los militares, según su graduación y su jerarquía. A 541 personas se le otorgaron casi 5 millones de hectáreas. A los soldados que habían participado de la campaña del desierto se le entregaban 100 hectáreas como compensación, como premio. Los soldados cuyos terrenos estaban ubicados en un buen lugar, por ejemplo cerca de algún ramal ferroviario, eran obligados prácticamente para venderlos a los grandes terratenientes o especuladores que hacían negocios con la tierra. Y los que estaban muy aislados no tenían posibilidades de explotarlos porque le quedaban lejos de sus casas, eran lugares poco habitables para poder ponerlo a producir. Por lo que tenían que hacer era venderlos a valores muy muy bajos, y así los dueños de las grandes extensiones de campos tenían cada vez más. De esta manera, pocas familias de terratenientes se quedaron con más de 3.300.000 hectáreas. Los beneficiarios de este reparto fueron algunos apellidos que hasta el día de hoy siguen siendo grandes terratenientes y que incluso manejan el poder de nuestro país. Por ejemplo, los Luro, Bullrich, Unzué, Martínez de Hoz, solo para mencionar algunos de estos apellidos. Así, de esta manera, lo que se hizo fue fortalecer lo que sería luego la estructura productiva de la Argentina, basada en la gran propiedad de la tierra y el modelo agroexportador. Este modelo se sostiene entonces primero en la matanza de indígenas y después en la apropiación de los territorios y la explotación de mano de obra barata, que después, cuando ya no se pudo explotar más a los indígenas, fue reemplazada por mano de obra europea, que fue llegando por medio de la inmigración que el mismo Estado argentino promocionaba en países de Europa. Para resumir, podemos decir que para principios del siglo XX la lucha con los pueblos originarios estaba terminada. Mediante distintos mecanismos y procesos se realizó un verdadero genocidio contra los más antiguos pobladores de este territorio. La sociedad blanca, en nombre de la civilización, consiguió su principal objetivo: anexar de manera violenta millones de hectáreas para incorporarlas al modelo agroexportador. De este tema vamos a hablar en el próximo video. Modelo agroexportador. Bueno, en el próximo o en algún próximo video. No sé si justamente en el próximo. Si les gustó este video, si les interesa el contenido que hacemos, les pedimos que se suscriban a este canal para ayudarnos de esa manera a poder seguir haciendo más contenido educativo como este. Si no entendieron alguna parte del video, pueden dejar abajo sus preguntas, sus comentarios, y dentro de lo posible vamos a ir respondiéndolas. Así que les agradecemos nuevamente y nos vemos en el próximo video. Chau.